apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 16, versos del 25 al 27, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, y al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, y llama la atención lo que dice la palabra. Una, que dice que son misterios de Dios que se han dado a conocer en estos tiempos. ¿Para qué? ¿Para qué se han dado a conocer? Bueno, para que las gentes, dice, obedezcan a la fe. Qué importante es lograr entender que el Señor quiere que obedezcamos a la fe. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguna vez usted ha sentido el deseo de ser establecido en algún trabajo, en algún lugar, como alguien importante, como alguien a quien se puedan dirigir para que usted los guíe? ¿Alguna vez ha sentido ese deseo? Mucha gente piensa que cuando están establecidos como líderes, tienen, para ejercer su autoridad, tienen que tratar mal a la gente, tienen que obligarla, tienen que disciplinarla, tienen que hacer cosas que no agrada a veces a la gente, que hace que caiga mal a la gente. Pero en la palabra de Dios, lo que dice la palabra es que se establecen misterios que se han dado a conocer en estos días para que las gentes obedezcan a la fe. O sea que estos misterios son misterios que nos llevan o nos conducen a crecer en la fe, a creer en Dios cada día más y más, y que las personas puedan entender que las cosas que suceden no es porque Dios quiera castigar al mundo. Dios aunque Dios es amor, Dios llega un momento en que Él no puede soportar el pecado que está llegando hasta su presencia. Nosotros debemos entender que Él es un Dios 3 veces santo y por lo tanto Él aborrece el pecado. Si aún a Jesucristo, cuando cargó con el pecado de la humanidad, Dios el Padre tuvo que darle la espalda porque no soportaba verlo por causa del pecado y por causa del dolor que Él estaba padeciendo. Si nosotros lográramos entender esto y no culpar a Dios de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, sino obedecer a la fe, obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Hemos leído y tal vez muchas personas han comentado lo que dice el libro de Isaías, ahí en el capítulo 26, verso 20, que dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Dios, porque nos ama, precisamente nos dice: entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. ¿Será casualidad esta palabra con lo que ahorita el gobierno está invitando? Quédate en casa, y te lo dicen de una y de otra manera, hasta le ponen cantos, le ponen videos, ponen muchas cosas para que la gente se quede en casa por un momento, por un tiempo. No es porque el gobierno haya dispuesto nada más el que la gente se quede en casa, sino porque es algo que está escrito y la Biblia tiene cumplimiento. El Señor dijo que se cumpliría hasta la última tilde
de lo que se ha escrito en la palabra de Dios. Por eso es importante que hoy en día pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido cuando hemos estado en la iglesia, todo lo que hemos escuchado, todo lo que Dios ha hecho en nosotros y hemos testificado. Hoy es tiempo de reforzar la fe. Hoy es tiempo de transmitirle a otros esa fe de ese Dios vivo que conocemos, que es real y que es soberano ante todas las cosas. Y nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, no debemos de tener temor, no debemos de tener miedo, sino dice la Escritura que obedezcamos a la fe. ¿Y qué nos dice la fe? Bueno, en el mismo Isaías nos dice, no temas, porque yo soy tu Dios. El mismo Señor nos dice en el libro de Isaías, nos da esa promesa de que tenemos que estar confiados en Él. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Pero ¿a quién va a ayudar el Señor? Bueno, al que obedece a la fe, al que obedece lo que dice la palabra de Dios, al que obedece las normas establecidas hoy en día. Si hoy en día te están diciendo quédate en casa, bueno, eso haz, quédate en casa. Guarda tu familia, evita lo más que puedas hacer cosas que no agradan a Dios y que te arriesgan tu salud, arriesgan a tu familia, arriesgan a los tuyos, arriesgan a las personas que te rodean y no tiene caso que algo que Dios quiere que sea por un momento, que pase por un momento, lo hagamos más grande. Él dice, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Contra él y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no cubrirá ya más sus muertos. La gente a veces cree que lo que hace es bueno delante de Dios. Aún hasta en películas, en carnavales, en muchas cosas hacen burla de lo que Jesucristo vino a hacer, hacen se mofan, hacen abominaciones delante de Dios, cosas que Dios ha prohibido. La gente lo hace creyendo que hace bien y creyendo que está bien. Cuando se le invita a creer en Jesucristo, dice, yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie. O sea, se siente justo y se siente que no necesita de Jesús, siente que no necesita del sacrificio de Jesús. Por eso la gente no quiere aceptar, no quiere oír el Evangelio, no quiere creer en lo que la palabra de Dios dice, porque cree o piensa que por pensar en sí mismo que cree en Jesús y que Jesús le ama, que por eso no le va a pasar nada y que no tiene necesidad de creer en el Evangelio, que no tiene necesidad de cambiar de religión, que no tiene necesidad de cambiar de nada. Pero no es cambiar de religión, sino es cambiar de manera de pensar, es cambiar en lo que Dios quiere que obedezcamos a la fe, como está escrito. Para eso han sido dados a conocer los misterios de Dios. Pablo lo dice, que se han dado a conocer en estos tiempos para que obedezcamos a la fe. Por eso es importante entender las promesas de Dios. Es importante entender lo que Dios quiere enseñarnos y ponerlo por obra. Hoy es el tiempo, hoy es el día. Es importante que anunciemos que Jesucristo viene
pero que es necesario creer en el sacrificio de Jesús. No solamente decirlo, sino demostrar la fe que se tiene en el sacrificio que Jesús hizo. ¿Cómo? Bueno, haciendo una oración de fe con todo el corazón y precisamente con mucha fe, con certeza de que Dios le va a recibir como hijo, Dios le va a proteger, Dios le va a hacer una persona diferente, Dios le va a hacer pensar y creer que estaba equivocado en su manera de pensar antigua, porque Dios cambia los pensamientos, Dios discierne todo pensamiento y toda intención del corazón, porque su palabra es viva, es eficaz. Te doy muchas gracias por escuchar este pequeño mensaje y te pido que lo pongas por obra. Dios está esperando que obedezcamos a la fe y Él quiere llevarte a un lugar de seguridad, porque Él te está diciendo: no temas, yo te ayudo. Esa es su promesa. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Eso está escrito en Isaías 41:13. No temas, porque yo te ayudo.